Al oeste de la ciudad de Córdoba, no muy lejos de donde acabáramos nuestra ruta anterior, se eleva una serranía boscosa donde el hombre y la naturaleza conviven en armonía. Es la Sierra de Hornachuelos, el punto de inicio de nuestra 12ª ruta alternativa. En Hornachuelos, el bosque mediterráneo es el amo y señor del paisaje. Encinas, alcornoques, jaras, madroños y cornicabras tapizan las suaves pendientes de la irregular topografía en amplias zonas. En otras, sin embargo, el bosque ha tenido que ceder un poco de terreno al hombre a cambio de la coexistencia pacífica con este, y es la dehesa la que domina entonces. Los troncos pelados de los alcornoques delatan un aprovechamiento tradicional que sigue vigente. La extracción del corcho se produce desde finales de mayo hasta principios de julio. El hombre cosecha la codiciada y útil corteza del alcornoque y el árbol no sufre daño alguno, por lo que puede volver a cosecharse 9 años después. Una vez arrancadas las láminas, se transportan en burro hasta lugares convenidos, donde se apilan y esperan la llegada del camión que las llevará hasta el pequeño edificio de transformación. Allí se las sumerge en agua hirviendo, con lo que pierden porosidad y adquieren el cuerpo necesario para su manejo. También las encinas se trabajan para extraer beneficios sin dañarlas. Armados con un hacha, los hombres proceden al clareo de sus copas con una finalidad bien concreta. Abren paso a la luz, las copas se ensanchan con el tiempo y se produce un incremento de bellotas en cada árbol. Luego, entre los meses de octubre y noviembre, los ganaderos proceden a varear los árboles para tirar las bellotas al suelo. De este modo, tan rústico, pero tan práctico, consiguen que sus cerdos tengan la mejor dieta de cuantas se les pueden dar. El resultado son unos jamones oscuros y veteados, de calidad extraordinaria, que se demandan desde todos los rincones de nuestra geografía. Cuando la primavera llega a Hornachuelos, en el monte y las dehesas se produce una explosión de color. Flores de todos los tamaños y formas embellecen la sierra por millares y atraen a los insectos que afanosamente recolectan sus pólenes. Las abejas son uno de ellos, pero en la vida de la dehesa tienen un papel que las diferencia de los demás insectos, y es, una vez más, por su relación con el hombre. En Hornachuelos, la apicultura está muy extendida. La cantidad y variedad de flores de sus dehesas y bosques producen una miel de altísima calidad que mezcla en su sabor las esencias serranas del bosque mediterráneo. Ahora le voy a hacer otro, pues lo ve como lo tengo, ¿no? Sí, sí. Ahora le hago esto. Con las láminas y se queda el líquido. Con un poco de cuidado y sin demasiado trabajo, los hombres ordeñan las flores, ayudados por los pequeños insectos, y de nuevo sacan provecho de la naturaleza sin destruirla ni alterarla.
Dentro de la Sierra de Hornachuelos existen distintas poblaciones. Hornachuelos, Posadas y Almodóvar del Río son núcleos de población a los que vienen a unirse palacetes y cortijos que se esconden entre la espesura de los montes. Muchos de ellos están cargados de historia y han recibido visitantes nobles durante generaciones, atraídos hasta aquí por la caza. El arte venatorio, la montería, está unida a estas tierras andaluzas tanto como el sol, y sobre ella se han escrito ilustres páginas de historia. Entre los meses de octubre y febrero se celebran las monterías. Los monteros se reúnen para sortear sus puestos y las realas nerviosas esperan impacientes el trabucazo que las libere y les permita partir al monte, a la caza, al lance venatorio que llevan en la sangre. Ayudados por los perros, los cazadores esperan en sus puestos la entrada de alguna res. Después vendrán los disparos y el silencio, y el monte habrá cedido a alguno de sus miembros, que los hombres se llevarán con ellos. En compensación, las fincas y con ellas el propio monte sigue existiendo y los venados encuentran un medio donde vivir. En septiembre, cuando aún la caza no está permitida, el monte se agita con los roncos bramidos de los machos. Es la berrea, el celo de los ciervos. Los grandes machos se batirán en liza por las hembras y un año más, tras aparearse, habrán de vencer a las realas y a los monteros que querrán sus cuernas como trofeo. Es el ciclo de estas serranías, donde cazadores y presas se mantienen mutuamente desde hace incontables siglos. Desde los montes de la Sierra de Hornachuelos, iniciamos una nueva etapa de la ruta alternativa, internándonos en Extremadura. La región, cargada de historia y con una naturaleza desconocida para la mayoría, iba a ser una de las más hermosas experiencias de nuestro viaje por España. Una experiencia que comenzamos en la noble ciudad de Zafra. Por su luz, sus calles blancas y estrechas y sus balcones floridos, Zafra es conocida como la Sevilla Chica. De apariencia sencilla, la población esconde notables sorpresas para el viajero interesado en descubrirlas. La Colegiata de la Candelaria es un buen ejemplo de ello. Austera y sobria en su exterior, encierra un riquísimo interior donde destaca el altar mayor de mediados del siglo XVIII, cuya figura central es una representación de la Virgen de la Candelaria. Junto a este altar barroco, la Colegiata guarda tesoros aún más llamativos. En un altar lateral se puede ver un retablo de Zurbarán que sirvió al autor para firmar uno de los lienzos con su efigie, poniéndole su cara a la imagen de San Ildefonso arrodillado. Pero quizá lo más representativo de Zafra sea su alcázar. Esta casa señorial amurallada fue levantada por don Lorenzo Suárez de Figueroa, apodado el Magnífico. Sobre la puerta principal del alcázar, el escudo señorial señala las casas de los primeros nobles, las 5 hojas de higuera de Suárez de Figueroa y los leones rampantes del escudo de su mujer. Hoy, el alcázar se ha convertido en el parador de turismo de Zafra. En su interior, 2 importantes artesonados llaman la atención del visitante. Uno es el de la capilla, de estilo gótico mudéjar, cuyo dibujo y color ha dado nombre a la Sala Dorada. El otro, del más puro estilo mudéjar, está en el piso inferior y sirve de techo a la habitación principal del parador.
En ambos casos, vuelven a verse entre los adornos los escudos de la noble casa de Figueroa. Los miembros de la ruta alternativa disfrutamos del alojamiento en el parador de Zafra antes de seguir nuestra ruta. Por delante teníamos un encuentro con el pasado, un regreso al tiempo en que Roma dominaba el mundo. Nuestro siguiente destino era la histórica ciudad de Mérida. La antigua ciudad de Augusta Emérita nació en el año 25 a.C. y debe su asentamiento a la proximidad del río Anas, después Guadiana. Para estar permanentemente abastecidos de agua, se construyeron dos grandes embalses que aún prestan servicio y una complicada red de canales subterráneos y acueductos que la llevaban a la ciudad. Este, el Acueducto de los Milagros, debe su nombre al equilibrio de sus pilares mutilados. Augusta Emérita recibió su nombre en honor a su fundador, el emperador Augusto. Después, con Trajano y Adriano, dos emperadores españoles, la ciudad ganó en belleza y monumentalidad. Hoy, entrar en Mérida es rodearse de las huellas de aquel lejano tiempo de habitación romana, cuando era la ciudad más importante de la península. Nuestro primer encuentro, el Templo de Diana, es uno de los edificios romanos más antiguos de la ciudad y el único ejemplar de la arquitectura religiosa romana. Pese a su nombre, hoy se cree que el templo se dedicaba al culto imperial y no a Diana, diosa de la fortuna. En Mérida confluían hasta 10 calzadas romanas que venían de todos los extremos del imperio. Algunas se hicieron famosas con posterioridad, como la que hoy se conoce como Vía de la Plata, o la que pasaba por Toledo y llegaba a Zaragoza. Los edificios destinados a espectáculos públicos eran 3: el teatro, el anfiteatro y el circo. Aquí, donde hoy solo quedan restos dispersos, se celebraban carreras de carros, ya fueran vigae, con 2 caballos, o quadrigae, las famosas cuadrigas de 4 caballos. Otro de los edificios para espectáculos públicos era el anfiteatro. Este está mejor conservado que el circo. Aquí se celebraban los juegos gladiatorios, la lucha entre gladiadores preparados para pelear hasta la muerte. Un podio alto protegía al público de las gradas. Las pinturas que cubrían el podio mostraban momentos del otro espectáculo que se celebraba en la arena: las luchas entre animales salvajes o las de hombres y animales, las llamadas venaciones. Una fosa cruciforme cavada en la arena, la fosa arenaria, servía para guardar la tramoya del espectáculo y las jaulas de las fieras. Aunque el anfiteatro se conserva en buen estado, su importancia se ve eclipsada por su vecino teatro, el tercero de los edificios destinados a espectáculos públicos y el único que ha recobrado su función original desde que en 1933 se comenzó a celebrar anualmente el Festival de Teatro Clásico. Los 6.000 espectadores que cabían en el interior se disponían como en el anfiteatro según su posición social. El sector inferior, la imma cavea, se reservaba para los caballeros o equites. Le seguía en orden ascendente la media cavea, para los ciudadanos libres, y la summa cavea,
zona superior que tradicionalmente se ha llamado las 7 sillas y que estaba reservada para los esclavos. La construcción del teatro entre los años 16 y 15 a.C. se debe al cónsul Marco Vipsanio Agripa. El teatro en realidad tenía una función política. Al pueblo le gustaban mucho más el circo y las luchas del anfiteatro, pero desde el escenario se lanzaban mensajes que, acompañados de la grandiosidad del edificio, potenciaban la autoridad y ensalzaban el modo de vida romano. Las columnas de la escena, la parte más monumental y conocida del teatro, se deben a una remodelación posterior en la época trajana. De esta misma época son las estatuas de emperadores y dioses como Ceres, Plutón y Proserpina, que adornan estáticas la escena. Hoy las estatuas son una réplica en poliéster de las originales que se guardan en el Museo Nacional de Arte Romano para salvaguardar las joyas más valiosas de este impresionante conjunto monumental. El Museo Nacional de Arte Romano se levanta sobre antiguas casas romanas que afloraron al excavar para cimentar el edificio y que se han conservado tal cual en la cripta del mismo. El edificio en sí es una preciosa obra del arquitecto Rafael Moneo, donde el modo de construcción romano se ha tomado como base. En la nave central encontramos el arco de Trajano repetido 9 veces y los contrafuertes de la fachada principal recuerdan al acueducto de los Milagros. Las más de 36.000 piezas que componen su colección llevan al visitante a sentir la belleza, el arte y el modo de vida de los lejanos días del Imperio Romano. Siguiendo la conocida Vía de la Plata, llegamos hasta un paisaje que parecía tallado por la mano de un escultor. Eran los Barruecos, una grandiosa escultura natural de bolos graníticos cerca de Malpartida de Cáceres. Fenómenos geológicos como el diaclasado y el lajamiento superficial han tallado el granito en bolos, toros y copjes, nombres que se les dan a estos bloques singulares. Las cigüeñas, que generalmente anidan sobre árboles, han elegido aquí el granito para sacar adelante a su descendencia. En el paisaje de los Barruecos son frecuentes las charcas, donde el agua apresada ha servido tradicionalmente para abrevar al ganado e impulsar molinos harineros. La charca del Barrueco de abajo servía también para suministrar agua a un lavadero de lanas. Aquí llegaban los rebaños de la Mesta, lavándose anualmente 80.000 arrobas de lana y empleando allá por la mitad del siglo pasado a más de 100 operarios. Hoy el lavadero se ha recuperado, convirtiéndose en algo bien distinto, el Museo de Arte Contemporáneo Hostel Malpartida. El creador fue el artista Wolf Postel, figura fundamental del arte contemporáneo de posguerra, descubridor de la técnica del decollage y padre del happening europeo. La simbología fetichista de nuestra época, el hormigón, el coche, la televisión, se transforma y nos advierte. El museo se convierte en un aviso de los peligros que encierra la sociedad consumista en que vivimos.
Nuestra ruta alternativa siguió rumbo norte por tierras extremeñas para recuperar la historia de un tiempo en que los dioses nacían en Extremadura. Para ello, ningún lugar mejor que las impresionantes ciudades de Trujillo y Cáceres. Las casas y calles de estas dos ciudades están sembradas de escudos heráldicos de familias ligadas al descubrimiento y conquista de América. La ciudad entera se ha convertido en un archivo de historia. Los hombres se fueron y el mundo cambió rápidamente. Pero como las piedras de sus ciudades natales, las gestas de estos extremeños perdurarán en el tiempo. En el año 1502, el extremeño Nicolás de Obando partió para las Indias como gobernador, abriendo un camino a sus paisanos hacia el Nuevo Mundo. Con el puerto de Sevilla a corta distancia y unas condiciones de vida durísimas, muchos extremeños cruzaron el Atlántico y convirtieron la historia de Extremadura en historia universal. Gentes como Balboa en el Pacífico, Cortés en México, Pizarro en Perú, Orellana en el Amazonas, Alvarado en Guatemala, Valdivia en Chile, Soto en Florida o Belalcázar en Quito hicieron de Extremadura una tierra de conquistadores. Cáceres y Trujillo están sembradas de las casas de estos valientes y sus sucesores, e incluso en algunas de sus iglesias descansan para siempre los restos mortales de los ilustres viajeros. Este es el caso de Santa María, iglesia que guarda la tumba del ilustre García de Paredes. Tanto Cáceres como Trujillo, siendo ambas cuna de conquistadores, tienen una marcada personalidad propia. Antes del año 1129, Cáceres fue plaza fuerte árabe y de aquella época guarda sus murallas y la célebre torre de Bujaco, símbolo para la ciudad. Otra muestra de esta época la encontramos en los sótanos de la Casa Palacio de los Aljibes o de las Veletas, hoy Museo Provincial. Este aljibe, que aún recibe agua de lluvia a través del patio, es todo lo que queda del desaparecido alcázar almohade del siglo XII. Posteriormente, en una segunda época, Cáceres se vio adornada con palacios y torres gentilicias edificados al producirse una masiva llegada de hidalgos a la ciudad. Pero ya con anterioridad, Cáceres contaba con templos y casas de relieve artístico, como el templo parroquial de Santiago de los Caballeros, construido entre los siglos XII y XIII. En su interior, tras una verja de peñaranda instalada 3 siglos después de la construcción de la iglesia, encontraremos un retablo en el altar, obra del taller de Alonso de Berruguete. Por desgracia, aunque el sello del genial artista se refleja en la obra, Alonso de Berruguete murió antes de poder concluirla y fueron sus discípulos los que terminaron la tarea. Aún así, tablas como la Estigmatización de San Francisco permiten disfrutar de alguna de las últimas obras del escultor vallisoletano. Por su parte, Trujillo nació como poblado céltico sobre el que los romanos fundaron Turgalium. Después de una época oscura en el olvido, resurgió con los musulmanes, y de aquella época gloriosa quedaron las murallas y el castillo que aún adornan el casco urbano. Después de la Reconquista, torres y murallas tuvieron que ser reparadas y el sello de los arreglos se funde con la antigua obra islámica.
En 1232, Fernando III el Santo ganó la ciudad a los moros con la ayuda, según la leyenda, de la Virgen y el Santo Niño, y Trujillo siguió cristiano hasta nuestros días. Pero el verdadero relieve de la ciudad le vino por las gestas de sus hijos más famosos, tal y como lo recuerda la estatua de Pizarro. Este fundó la ciudad de Lima. Orellana descubrió el Amazonas y García de Paredes, amante de su ciudad natal, fundó en Venezuela otra Trujillo que inmortalizaría su gesta. Recorrer las calles tranquilas de Cáceres y Trujillo es una forma interesante de estudiar nuestra historia. Pero para revivir aún más el espíritu que baña las dos ciudades, no encontramos otra forma mejor de visitarlas que montados a caballo. Saliendo de Trujillo al amanecer, hay un hermoso recorrido hasta Cáceres en el que bien se puede tardar un día. Cada rincón de ambas ciudades nos descubrió una nueva anécdota histórica, y así fue al caer el día cuando llegamos a descansar al Parador de Turismo de Cáceres. El parador se sitúa en pleno casco histórico, ocupando dos palacios de los que la torre es la edificación más antigua. En su interior, la tranquilidad invita al descanso. El olor del azahar y el ruido de las fuentes son compañeros de los huéspedes que llegan cansados de recorrer el casco urbano. Al caer la noche, Cáceres se vuelve mágica. Las luces despiertan a los edificios y aparecen detalles que la luz del día hizo pasar desapercibidos. Y para el viajero que llega el 23 de abril, Cáceres tiene nuevas luces aún más vivas que rememoran el día en que San Jorge puso fin al mal encarnado en un dragón. Atravesando los preciosos campos extremeños rebosantes de cantuesos en los meses de primavera, íbamos ahora a adentrarnos entre Trujillo y Plasencia, en la que probablemente sea la mejor y más extensa muestra del monte y matorral mediterráneo español, el Parque Natural de Monfragüe. Dos sierras cercanas y paralelas, y la influencia benigna del Tajo y el Tietar hacen de Monfragüe una reserva insustituible de nuestro bosque mediterráneo. Las sierras guardan solanas y umbrías que conservan intacto su valor ecológico. Pero en el parque y sus alrededores también se pueden encontrar grandes dehesas. Y donde hay dehesas, no suele tardar en aparecer el ganado que se beneficia de ellas. Después de algún simpático contratiempo, recopilamos información en el centro de visitantes y preparamos nuestro itinerario por Monfragüe. Tal y como prometía el mapa, los amantes de la fauna salvaje íbamos a pasar unos días inolvidables. Dominadas por un castillo del que se cuentan preciosas leyendas, las sierras que componen Monfragüe corren de este a oeste. La vegetación de las solanas y de las umbrías forma de por sí una meta para cualquier visitante amante de la naturaleza, pero frecuentemente quedan eclipsadas por el interés que despierta la gran variedad de animales del parque.
La jineta es uno de ellos. Este esquivo y silencioso animal de origen africano fue utilizado por los árabes y fenicios como gato doméstico, y hay quien sostiene que es precisamente a ellos a los que debemos la presencia de la jineta en España. Es un animal de extremada agilidad. Incluso esta, coja probablemente por la acción de algún cepo, puede superar sin dificultad cuantas trabas le ponga el bosque en sus andanzas. La jineta es un cazador magnífico. Su vista, adaptada a condiciones de luz muy escasa, le permite cazar por la noche. Su oído y su olfato son de extremada agudeza. Su piel es un camuflaje perfecto en el claroscuro del bosque. La cola anillada, que utiliza a modo de contrapeso, y las patas almohadilladas le permiten andar con soltura por las ramas y troncos de los árboles. Y sus dientes afilados y uñas retráctiles son un remate seguro para sus cacerías. Difícilmente, por mucho que se escondan, podrán escapar de la grácil jineta los pequeños roedores y pajarillos que componen el grueso de su dieta. De todos los grupos faunísticos que pueblan Monfragüe, el que despierta mayor interés y admiración es el de las aves. De las muchas especies de aves que hay en el parque, fueron dos las que centraron nuestra atención. La primera de ellas la íbamos a encontrar encaramada en un cantil rocoso, cuidando de su reciente prole anual. Las cigüeñas negras vuelven fielmente todos los años a sus lugares de nidificación. Entre 35 y 42 días después de la puesta, los pollos salen del cascarón. Suelen ser entre 3 y 5 que permanecerán echados la mayor parte del día. La incubación y el cuidado de los pollos es cosa de los dos progenitores, pero es la hembra la que pasa la mayor parte del día en el nido, mientras el macho ronda los alrededores, vigilando el momento en que su compañera salga a pescar para sustituirla. El nido de las cigüeñas negras es inconfundible. En el centro colocan un forro de musgo tierno que hará de soporte suave para los huevos y que se irá perdiendo según crezcan los pollos. Estos son cada día más voraces y obligan a sus padres a relevarse con frecuencia cada vez mayor. Cuando el sol aprieta en Monfragüe, el calor en el nido crece rápidamente. La roca se calienta y los rayos solares inciden perpendicularmente a los pollos, protegidos únicamente con su suave plumón. Por suerte para ellos, su madre está pendiente y no tarda en convertirse en una útil sombrilla. Las cigüeñas negras anidan con frecuencia sobre cantiles rocosos. Los nidos se encuentran en las proximidades de ríos o embalses, donde pueden encontrar alimento fácilmente, a una costa de competir con vecinos como las garzas.
Su dieta se basa en pescado, pequeños anfibios y reptiles y algunos insectos. Cuando tienen suficientes provisiones en el buche, las cigüeñas vuelven a su nido y ceban a los pollos con sus presas semidigeridas hasta que pasados 60 o 70 días los pequeños emprenden el vuelo. Hasta entonces dependen exclusivamente de sus padres y tendrán que vivir en el pequeño recinto del nido, que a causa de las cebas despide un característico y penetrante olor a pescado. En el cielo de Monfragüe, la silueta más frecuente es la de los buitres. Sus largos planeos sobre el monte en busca de algún animal muerto los hacen visibles a larga distancia. Son magníficos veleros, los mejores planeadores de nuestros bosques. Cuando los buitres localizan un cadáver, en el cielo se forma un remolino de aves cada vez más numeroso. Poco después los animales descienden a tierra para darse un festín, aunque algunas veces encuentran que alguien se les ha adelantado. El zorro mantiene a raya a los buitres y no les deja siquiera acercarse a su comida. Mientras, a corta distancia, el número de buitres crece rápidamente. Con los buitres leonados, los más numerosos, llegan también los buitres negros. Cuando el zorro se va, unos y otros se lanzan ávidamente sobre el cadáver. En este festín enloquecido, los buitres leonados son mucho más numerosos. Los buitres negros, de mayor tamaño, apenas se ven en el pandemonium inicial. Son mucho menos sociales que sus primos leonados y en las grescas por el festín suelen pelearse más entre ellos que con los de la otra especie, a los que fácilmente podrían dominar. Estas peleas de situación social resultan cómicas para el espectador que, divertido, asiste a una mezcla entre un extraño baile ritual y un duelo del lejano oeste. Entre toda esta demostración de fuerza y poder, también hay concesiones a la ternura. Algunos pollos del año anterior, aún inmaduros, siguen intentando provocar la ceba de sus progenitores sin ningún éxito. Estos adolescentes, con la coronilla aún oscura que les diferencia de los adultos, pican suavemente a sus padres, dando la sensación de un sutil cortejo en mitad de la carroñada. Con todo el escándalo organizado, el zorro decide volver a su despensa para rematar el inusual festín. Su llegada pone fin a la pitanza.
Ni aun los más grandes y fuertes buitres negros son capaces de ahuyentar al pequeño y astuto carnívoro que queda vencedor y dueño de la plaza. Con el poderoso vuelo de los buitres negros, dejamos Monfragüe en la recta final de esta 12ª etapa. Cerca de allí, un poco más al norte, llegamos a Valverde de la Vera, probablemente el pueblo más bonito de la comarca. Un castillo del siglo XIV y una iglesia parroquial del XVI son los edificios más destacados. Pero no es la arquitectura lo que más llama la atención en Valverde, sino una tradición antiquísima de sus habitantes, la de los empalaos de la noche del Jueves Santo. El rito de los empalaos es una tradición cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, aunque posteriormente se le haya asimilado a la Semana Santa cristiana. El empalao se prepara en la casa familiar enrollándose con una soga al torso y atándose los brazos al timón de un arado. Es una prueba que solo los jóvenes fuertes pueden soportar. De hecho, en sus orígenes, entre los siglos IV a.C. y I después de Cristo, el rito bien pudo ser una prueba que los betones imponían como iniciación a los jóvenes que iban a pasar a la vida de adultos. Un velo traslúcido, una corona de espinas y una cuña hecha con 2 espadas terminan la impresionante indumentaria del empalao. Ahora está listo para emprender su vía crucis. La comitiva camina en silencio. En cada estación, frente a una cruz, el empalao se arrodilla y ora. También ante otro penitente se inclinará a rezar. Después, al terminar su recorrido, regresará agotado a su casa. De esta manera se perpetúa año tras año un rito singular enraizado en esta tierra desde sus primeros pobladores. Dentro de la comarca de la Vera, muy cerca de Valverde, entramos en Jarandilla para encontrar reposo en el antiguo castillo de los marqueses de Oropesa, hoy parador de turismo Carlos V. En esta antigua fortaleza vino a alojarse en su camino hacia Yuste el emperador Carlos V, y su regio espíritu impregna desde entonces sus estancias, dándole al parador no solo su nombre, sino un motivo especial para ser visitado. Pero es a otro lugar cercano a Jarandilla al que nos llevó la pista del emperador. Desde el ahora parador de turismo, Carlos V vino hasta aquí, al monasterio de Yuste, a alojarse y pasar sus últimos días en el recogido ambiente de los monjes jerónimos. Hoy, las habitaciones del emperador pueden visitarse. Aún se conservan tal y como él las viviera, con sus muebles, sus adornos y su sobria atmósfera. Incluso su dormitorio, desde cuya cama, postrado en sus últimos días, podía escuchar la misa que a diario ofrecían los monjes y que le hizo dejar este mundo con el alma en paz. En Cuacos de Yuste terminamos nuestro recorrido por Extremadura y a la mente de todos llegaron los versos de nuestro querido amigo Álvaro Jiménez Casado. Esta tierra de pardos encinares,
verde olivar y berrocales grises, seca la entraña de alumbrar países, y que al no tener mar, inventó mares. Que en el agua delgada de sus fuentes bebe y vive milagros todavía, y sabe hablar con Dios y con María, y de nombre sembrar un continente. Esta tierra de Españas, en plural, de oro lejano y hogareños cobres, esta tierra sincera, hidalga y pobre, quijotesca, profunda, horizontal. Hoy, en la palma de su mano amiga nos ofrece la paz de sus olivos, la noble piedra del recuerdo vivo y el gozo del cantar y de la espiga. Yo quiero saludar tu luz segura, tus campos y tus hombres y tu espera, y llevarte conmigo, limpia, austera, fecunda, eterna, humana Extremadura.